Vamos a leer la palabra del Señor y como reverencia sí les voy a pedir que nos pongamos de pie y ya después ya pueden ocupar su lugar. Amén. Se ponen cómodos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, capítulo 11. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién está diciendo esto? Pablo, ¿verdad? Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se los transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. ¿Amén? Vamos a leer solamente hasta ahí, hasta el 3. Cierre sus ojos, vamos a orar y pueden ir ocupando su lugar. Padre, en esta hermosa tarde, le damos muchísimas gracias, mi Señor, por este momento tan hermoso de poder estar en su presencia, mi Señor, una vez más. Gracias, Padre, por esta palabra, la cual usted quiere enseñarnos, bendito Dios del cielo. Le ruego, Padre, que use este vaso, mi Señor, que usted, Padre, le ha permitido, Señor, ser partícipe en esta noche, bendito Dios. Le ruego que usted me use en sus benditas manos y que nunca ninguna, Señor, palabra torpe pueda salir de mi boca, Padre, ni ninguna palabra, Señor, que te ofenda, Padre, o pueda ser ofensiva para alguno de mis hermanos, bendito Dios, sino que sea tu bendita palabra, mi Señor celestial, hablando de la forma que usted quiera, Padre eterno. Gracias le damos en este momento y que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto, Padre, para comprender este hermoso mensaje. Gracias le damos, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Y antes de entrar al tema que vamos a ver el día de hoy, yo le invito a que rápidamente arranque un pedacito de su libreta y vamos a tener solamente 2 minutitos para que usted escriba. ¿Qué voy a escribir? Me van a decir. Nada más 2 minutitos, rapidito van a escribir. ¿Usted qué opina acerca del velo? Del velo. ¿Sí? Solo 2 minutitos. ¿Usted qué opina acerca del velo? No me va a escribir tantas cosas, no, nada más usted qué opina. Usted va a decir, no, es que a mí no me gusta, es que yo opino que sí, usted lo que usted quiere escribir. Poquitas palabras, 2 minutitos y ya va uno. Amén. ¿Usted qué opina acerca del velo? El velo. Ajá. Hermano Brand, ¿me puede poner el tema arriba, por favor? Ajá. Judith, ¿terminaste? ¿No? ¿Necesitas papel? ¿Una hojita? ¿Una pluma? ¿Sí? Ok. Para que tú me puedas ayudar a levantar los papelitos. ¿Sí? Pero cuando termines. Quien ya lo tenga puede dármelo o... ¿Sí? Levante su manita y pasan por su papelito. ¿Sí? Allá atrás nuestros hermanos. Sí, gracias, pastor. Sí.
Sí, ya, solo 2 minutitos ya. Sí, gracias. Gracias, pastor. ¿Ya? Ya es el tiempo. Sí. Ya es el tiempo, ¿ok? Bueno, creo que hasta ahí. Ajá. Sí, ya. Gracias, mis hermanos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, gracias. Sí, corazón. Gracias. Los hombres también me pusieron aquí. ¿Sí? Sí, sí, ya vi. Hasta nombre le puse. Pues sí. Muy bien. Miren, no porque no tiene nombres, pero miren, ¿por qué? Vamos a estudiar esta parte de la escritura, pero fíjense, aquí alguien me escribió, es algo que en mí no lo veo ni mal ni bien, pues el pelo es nuestro velo. O sea, esa respuesta está como que ni soy de acá ni de acá, como tibio, ¿no? ¿No les suena así esa? ¿Sí? Bueno, no está mal, o sea, no está mal, yo por eso se hace esta actividad. Muy bien. Si no, no está mal esa respuesta, pero muy bien. Sí, miren, muy buenas respuestas. Todos me dieron buenas respuestas. Pero ahora sí que conforme vamos a ver, a entrar en esta enseñanza. ¿Sí? Primera de Corintios. ¿El atavío de qué? De las mujeres. En mi Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, dice decoro en el culto. ¿Alguna de sus Biblias dice así? De la Nueva Traducción Viviente, decoro en el culto. ¿Nadie tiene esta versión? ¿No? Bueno, la mía dice así. La mujer en la iglesia. Primera de Corintios 11. Bueno, este tema quizá para algunos sería muy controversial, ¿verdad? Pero ¿usted cómo se considera? ¿Usted se considera una persona madura, espiritual? ¿O usted se considera una persona, un bebé espiritual? ¿Cómo se considera usted? Una persona madura. Una persona que es madura puede ya comer alimento sólido, ¿verdad? Sin riesgo a que suceda nada. Dice la pastora esa palabra, ¿verdad? Que se le atore por ahí, ¿verdad? No. Cuando es una persona madura, el tema que le den, usted lo va a analizar, ¿verdad?
va a analizar y va a estar ahora sí que masticando, ruñendo la palabra para poder digerirla. Pero una persona o un niño espiritual, si usted le da una palabra fuerte, ¿qué le va a suceder? Se enoja. ¿Qué más? Siente que están agrediendo a la persona. ¿Qué otra cosa? Se lastima, ¿verdad? Se irrita. O dice, mejor ya no voy, ¿verdad? Ese es de un niño espiritual. Pero aquí ya no hay niños espirituales, ¿o sí? ¿Quién se considera un niño espiritual? ¿Quién? ¿Ya no hay niños espirituales aquí? ¿Ya no? Conste, ¿eh? Ya no hay niños espirituales aquí. Ni los niños chiquitos, porque él nació en cuna cristiana, ¿no? Entonces ya él ya no es un niño espiritual. Un niño en su edad sí, pero espiritualmente yo creo que ya no. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque este tema acerca del velo es muy controversial en las iglesias, ¿sí? Y más a veces en las iglesias que son muy, ¿cómo les podría decir? Hay una palabra, religiosas. Y religiosas no quiere decir que estén muy apegadas a Dios muchas veces. Porque nosotros como testimonio yo le puedo decir, hace años nosotros iniciamos en una iglesia, se podría decir religiosa. Durante años, mi madre y yo usamos faldas largas hasta el suelo. Durante años. O sea, ni en todo momento ese era nuestro outfit. En ningún momento nos podíamos poner el pantalón. En ningún momento podríamos echarnos una manita de gato. En ningún momento. Pero ¿qué creen? Que esa iglesia se consideraba muy religiosa y nosotros duramos años, ¿verdad? Como 10 años. Como 10 o más años vistiéndonos de esa manera. Pero pues nosotros lo hacíamos por lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Conforme a la palabra y pues por amor, por sujeción y porque así se acostumbraba en esa iglesia. Nosotros éramos nuevas. Pero da la casualidad que ya después con el tiempo nosotros llegamos a la conclusión también que de qué servía que según nosotros queríamos, bueno, no nosotros, las personas querían mostrar con esa falda tan larga santidad a la gente de afuera como apariencia, pero sus comportamientos ofendían a Dios tremendamente. ¿Sí? Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice y nos está hablando en el 11:1. ¿Qué nos dice? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Son unas palabras tremendas, ¿verdad? Y después, ahorita les voy a explicar este texto. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que lo imitaran a él así como él estaba imitando a Cristo. Amén. Este versículo es entendible, pero más adelante se los voy a explicar. Ahora en el versículo 2, ¿qué nos dice? Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. El apóstol Pablo aquí los estaba elogiando al pueblo de los corintios. ¿Por qué? Porque dice, se acuerdan de mí y en todo
retienen las enseñanzas. Recordemos que el apóstol Pablo les estaba dando todo lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Y les elogiaba, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto sí era obediente a todo lo que Pablo les iba enseñando. Pero aquí llegamos a un punto muy importante donde les estaba fallando un punto. En el 3 que nos dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Y Dios es cabeza de quién? De Cristo. Vamos a estudiar un poquito de contexto para que vayamos entendiendo estos versículos. La iglesia de Corinto era una ciudad muy influenciada por las costumbres griegas y las costumbres romanas, ya que tenía una población mixta de los griegos, de los romanos, de los judíos y de ellos. Por ahí tengo una imagen. La iglesia de Corinto hagan de cuenta que era esta mesa, que está aquí Mayrita. La iglesia de Corinto era así, y dice que a sus alrededores tenía a los griegos, tenía a los romanos, tenía de todos, así. Aquí en medio, donde están, aquí estaban los corintios, pero a los lados tenían la influencia de los griegos. Tenían la influencia de los romanos, de los judíos y de otros más. Y Pablo les escribe todo esto para que la iglesia de Corinto pudiera mantener el orden y el respeto en la adoración y evitar que el comportamiento de los creyentes causara escándalo o un mal testimonio público, porque vamos a ir entendiendo poco a poco. El problema de los corintios era que como su población, como les dije, era mixta, querían imitar todo lo que hacían los demás. ¿Sí? Como ellos estaban en medio, pues querían a veces imitar lo que hacían los romanos y a veces querían imitar lo que hacían los griegos. En medio de toda esta confusión es donde Pablo les escribe acerca del velo. ¿Sí? Vemos que en los capítulos anteriores tenían controversia con varios temas. ¿Con qué temas tenían controversia los corintios? Ajá, tenían controversia con ello, que si vamos a comer de lo sacrificado a los ídolos o que si no. O sea, ellos estaban confundidos de tanto que veían. O sea, veían lo que hacían los romanos y pues querían hacer lo que hacían los romanos. Veían lo que hacían de este lado los griegos y decían, pues vamos a hacer lo que hacen los griegos. O sea, estaban como que faltos de identidad. Por lo cual Pablo tuvo que enviarles esta carta viendo esta confusión que ellos tenían, ¿sí? Y les tuvo que dejar instrucciones precisas. De lo contrario, ellos iban a estar como este comentario que me pusieron acá. Así iban a estar como este comentario, que o sea que le da igual si usa o no usa, ¿no? Así estaban los corintios, estaban, no, pues es que pues si los romanos lo hacen, pues lo hago. Si los griegos lo hacen, pues lo hago. Y estaban confundidos. Y Pablo quería quitar toda esa confusión de sus mentes y de sus vidas. Por eso les escribe esta parte de las escrituras. Había controversia con ¿qué? Con varios temas, ya dijeron eso. Con lo sacrificado a los ídolos. Había controversia con ¿qué? Con la inmoralidad, que eso era ¿qué? De los griegos, ¿verdad? Esa raíz la traían los griegos.
Había controversia que decían que si yo soy de Apolos, que si yo soy de Pablo, que si yo soy de... O sea, estaban totalmente confundidos. Y Pablo con estas cartas lo que quería era deshacer toda esa confusión en la cual ellos se encontraban. Tanto en su tierra natal como en sus colonias, los romanos se cubrían. Ahora sí vamos con el tema. Tanto en su tierra natal como en sus colonias, los romanos se cubrían la cabeza durante sus devocionales privados o públicos. Ojo, aquí estamos hablando de los hombres, ¿sí? Los romanos dicen que ellos se cubrían su cabeza cuando entraban a hacer sus devocionales. Hombres. Al ofrecer sacrificios o profetizar, extendían, dice que su toga, como un manto que ellos traían, lo extendían sobre su cabeza y se tapaban toda su cabeza. Los romanos. Por eso los corintios querían hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Sí me va comprendiendo un poquito? Quiero hacerles un poquito de historia para que lleguemos a comprender este texto. Esta práctica devocional parece que había entrado a la sociedad de los corintios, al pueblo. Tanto de ver, pues ellos dijeron, pues queremos copiar lo que ellos están haciendo. De manera que cuando Pablo les recuerda a los cristianos varones que deben orar o profetizar con la cabeza descubierta, la recomendación encaja en el contexto de huir de la idolatría. Pablo, ¿qué deseaba con esto? Pablo deseaba que se separen, dice, de las costumbres paganas, porque lo que ellos estaban viendo y estaban queriendo aprender no era una costumbre buena, dice, era una costumbre pagana. Dice, y que sean diferentes en su práctica cristiana. ¿Cómo se iban a diferenciar como cristianos si estaban haciendo lo mismo que hacían los romanos? Ahí ya se iban a confundir todos, ¿no? Por eso Pablo comienza con esta parte en 1 Corintios 11:1. Ahí sí, que les dice, sed imitadores, ¿qué? De mí, así como yo lo soy de Cristo. Y les está diciendo aquí a los corintios, ¿qué les está diciendo? Imítenme a mí. Porque yo imito ¿a quién? Porque yo imito a Cristo. Y yo leyendo esto, hermanos, yo digo, son unas palabras poderosas. Porque Pablo al decir esto ya estaba en otro nivel, ¿sí o no? Pablo para poder decir esto, imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo, entonces él ya estaba en otro nivel. Y yo como pregunta a ustedes, ¿quién de nosotros sería capaz de decirle a sus hijos estas palabras? Quien levante su mano y que me digan, yo sería capaz de decirle a mis hijos, imítame a mí como yo estoy imitando a Cristo. ¿Sí? ¿Usted podría decir eso? Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo tremendo, hermanos? Porque estas palabras son con un gran peso moral. ¿Quién más nos conoce nuestras debilidades si no es nuestros hijos, nuestro esposo o esposa y nuestra familia? ¿Quién más la conoce a usted? ¿Quién más? Sí, Dios nos conoce, yo lo sé, pero en la familia. Por eso le digo que estas palabras son de un gran peso moral. De decirle a mi hijo, a mi hija, imítame a mí, sé como yo, porque yo estoy imitando a Cristo. Yo, la mera verdad, yo todavía no le podría decir eso a mí. Imítame a mí, porque si no mi hijo me podría, ay mamá, pues si tú esto, ¿sí o no? O el esposo o la esposa, dice, ay, si esposito o si esposita, sí le estás echando muchas ganas, pero déjame decirte que todavía te falta, ¿sí o no? ¿Quién más nos conoce?
Si ahorita yo le pregunto a hermanita Angie, ¿usted qué opina de un ejemplo de la hermanita Judith? Vas a decir, ay, pues es que es bien linda, ¿verdad? Es bien tierna y es... ¿No? Porque nada más la conoces de vista. ¿Quién más te conoce? ¿Quién mejor te puede conocer? Tu mami, tu papá, o quizá tus hermanas, ¿verdad? ¿Sí o no? Que me pudiera, si yo le pregunto a mi hermana Inés, a ver, hermana Inés, ¿usted qué me puede decir de...? No me lo digan. Pero son palabras con gran peso. Y yo digo, Pablo, entonces, ¿en qué nivel estaba? Al poder decirle a la iglesia de Corinto, imítame a mí como yo estoy imitando a Cristo. Digo, palabras, ¿verdad? Con un gran peso moral. Estaba bien centrado y estaba bien seguro que en él hubo una transformación total. Que no había sido transformado a medias, sino había una transformación total. Pablo ¿qué dice? Les está en el versículo 2. Pablo les está elogiando. ¿Por qué? Les estaba elogiando porque dice que había algunos que sí estaban guardando las instrucciones que se les había dado. Algunos. Como hoy en día en la iglesia. La palabra se expone, la palabra se da, pero no todos la reciben de la misma manera. O no todos la ponen en práctica. Otros dicen, no, es que esto no es para mí. Y no lo ponen en práctica. Por eso mismo aquí Pablo les está elogiando, les lanza un elogio y les dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las ha transmitido. Entonces, había algunos en la iglesia de Corintio que sí estaban llevando las instrucciones, las cartas que Pablo les estaba dando. Pero después de este elogio que Pablo les da a la iglesia, les está instruyendo sobre cómo deben de conducirse hombres y mujeres. Especialmente, ¿en dónde? En el culto público, ¿sí? ¿Para qué les estaba dando estas instrucciones? Para que no se confundieran de lo que estaban viendo a su alrededor, para que no hubiera tal confusión. Vamos en el versículo 3. Nos dice, pero quiero que entendáis que Cristo es ¿qué? Cristo es la cabeza de cada hombre y el hombre es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Y que Dios, Él, la cabeza ¿de quién? De Cristo. Es un orden, ¿verdad? Este es un orden que debe de seguirse. Pero déjeme decirle, si nos adentramos en este tema, en este punto, en el capítulo 3, este tema es muy controversial, tanto para hombres como para mujeres. Porque si yo les digo ahorita a las hermanas, es que hermana, usted debe de sujetarse a su esposo, ¿qué me va a decir usted, hermana? A ver, alguna valiente que me diga. La pastora dice amén. Pero si yo le digo a alguna otra de mis hermanas, hermana, es que usted debe de sujetarse a su esposo, ¿sabe lo primerito que me va a decir? Sí, pero... ya ve. ¿Ya ve? ¿Ya ve? ¿Por qué le digo que es muy controversial? Ese tema es muy controversial. Eso es lo primerito que me va a decir. Sí, pero que él se sujete primero a Dios y luego ya me sujeto a él. Sí, ese es un tema bien controversial, pero no es el punto que vamos a tratar el día de hoy. Quizá con esta respuesta, hermanos, quizá con esta respuesta siempre se va a buscar la forma de justificarnos a veces nuestras acciones. ¿Sí? Pregunto yo. Pregunta, nada más son preguntas. ¿Será necesario evidenciar al marido o a la esposa en público? ¿Usted qué considera? ¿Será necesario
como dicen por ahí, ¿verdad? En palabras así, sacarle los trapitos al sol, usted como esposa, a su esposo, enfrente de los demás, o al revés. Si yo juzgo a mi esposo, no estoy hablando de él nada más, me estoy juzgando yo, porque somos uno. Si yo le digo, ay, es que este grosero, ojalá y que se le tuerza el pie, a la que se le va a torcer es a nosotros, porque somos el mismo cuerpo, ¿sí o no? Somos el mismo cuerpo. Es muy controversial todo este tema, ¿verdad? Pero no es necesario, hermanos, evidenciar al esposo ni a la esposa enfrente de los demás. Y es un acto que sucede muy a menudo. Tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Porque ese tipo de asuntos, ¿dónde se arregla? ¿Dónde debe de arreglar usted esos asuntos? Debe de arreglarlos en casa, en un tiempo en pareja, ¿verdad? En plática, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un cafecito en la noche cuando mis hijos ya se durmieron y quiero platicar contigo. Ay, es el momento preciso, hermano o hermana, que debemos de utilizar para arreglar ese tipo de situaciones. No enfrente de los demás. No. Si usted como hermana tiene algo que no le gusta de su esposo, pues dígaselo a él. Vaya, ¿verdad? Y hable, ¿sabes qué, esposo? Es que yo veo que tú estás mal en esto, y igual el esposo, porque si el esposo no habla, pues tampoco uno como esposa es adivina, ¿verdad? Para saber qué te molesta o qué no te molesta. No, tenemos que buscar momentos. ¿Para qué? Para poder arreglar este tipo de asuntos. Solo son pinceladas, hermanas, ¿eh? Hermanos y hermanas. Sí. Pero también sería ceder. O sea, si el otro ya está airado y las cosas, no cede. Ahorita, fíjense por qué les estoy diciendo todo esto. Ahorita vamos a ver más adelante. Pero sí, un muy buen punto ese. Entonces, vamos a seguir adelante. En el capítulo 4, a muchos les dio como que sonrisita, como que se quedaron con ganas de dar opiniones. Pero bueno, vamos a seguir adelante. En este pasaje, en el capítulo 4, que dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. Note usted bien aquí lo que dice que todo, ¿de quién nos está hablando? De hombre. ¿Por qué nos está diciendo de hombres? Porque como les estaba diciendo en el contexto, los que se cubrían la cabeza eran los romanos. Y los corintios querían hacer lo mismo que estaban haciendo los romanos. Entonces, ¿dónde iba a haber la diferencia? Pablo por eso les escribe esto y les está diciendo, no. Dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. ¿Quién estaban deshonrando si se cubrían? A Dios lo estaban deshonrando. Por eso les está dejando estas instrucciones. En este pasaje Pablo hace una comparación entre la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia y la autoridad que tiene el esposo como cabeza de su esposa. Lo está comparando, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 11:3. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Ay, pues lo estamos leyendo. Efesios, 5:22. Ajá, por favor. Para las esposas, eso significa sometas todas. Sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Sobre quién es dada la autoridad? ¿Sobre quién puso la autoridad del Señor? Sobre el varón, ¿verdad? Entonces el esposo posee una autoridad
directa de Dios. Y sobre esa autoridad nosotros no podemos, como mujeres, intervenir y decir, ay, ¿por qué le diste la autoridad a él? Pues si yo. No. Pero así como el Señor le dio autoridad al varón, también le está dando un peso demasiado grande. Un compromiso demasiado grande. Que si usted como varón no cumple con respetar esa autoridad que Dios le ha dado, el Señor le va a pedir cuentas. De la misma manera, así como el Señor le dio esa autoridad a usted como cabeza, y si usted no está cumpliendo con sus deberes con Dios, el Señor le va a pedir cuentas a usted. Ahí sí nos ponemos felices nosotras como mujeres, ¿verdad? Porque ahí va cuenta directa con el Señor. Ahí sí va. Sí les da autoridad, pero también les va a pedir cuentas directas y va a decir, ¿qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tu esposa? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Te has puesto en tu hogar como cabeza que eres? ¿Quieres que te respeten? ¿Quieres que te obedezcan? Pero tú, ¿qué has hecho con esa autoridad que Dios te ha dado? ¿Te has dado a respetar con tus hijos? ¿Les has dado el buen testimonio? Así como Pablo decía, imítenme a mí, como yo estoy imitando a Cristo. ¿Sí o no? Que un varón le dijera a sus hijos, imítenme a mí, hijos, porque yo imito a Cristo. Está tremendo, ¿verdad? Qué bonito sería, ¿verdad? Usted como varón, hermano, debe de ser el modelo para sus hijos. Usted como varón debe de ser el modelo para nosotros como esposas. Tienen que ser ese modelo. El Señor les delegó autoridad, pero también les ha delegado responsabilidades muy, pero muy grandes. El Señor a quien le va a pedir cuentas, ¿a quién es? Al varón. Así dice, así como Cristo es cabeza de todo hombre y de la iglesia, así también el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo se somete a Dios el Padre, la esposa dice que también nosotros debemos de someternos al esposo. Pero ojo, hermanas, ojo, usted dice es que someterme a que me tengan con el pie así bajo y que me estén... No, eso no es someterse. No, hermano, varón, no se equivoque, no se equivoque. Eso no significa inferioridad de la mujer. No. Eso no significa al someternos que ustedes nos van a tener bajo su dominio y que aquí se hace lo que... No, tampoco. Eso no significa que usted como varón, aunque tenga la autoridad, pues va a abusar de la buena fe o de la buena voluntad que le tiene su esposa a usted, ¿verdad? Tampoco. No, tampoco. Eso sería machismo. Sujetarse es un llamado ¿a qué? A que estemos unidos. A que como matrimonio estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo caminar. Y lo hemos visto, ¿verdad? A mí me encantó esa enseñanza que el pastor nos dio acerca de los bueyes, ¿verdad? En el matrimonio. Que los dos tienen que caminar. Ese es un llamado a la sujeción. Tiene que haber el amor mutuo a Dios, el respeto, al servicio unos a otros, ¿verdad? Porque usted cómo le sirve su comida o su alimento a su esposo, pues con amor. Usted le sirve su plato y usted varón cómo le da su gasto a su esposa, con amor. O sea, es un respeto y un servicio mutuo. ¿O a poco se lo avienta y le dice, órale, ahí está tú?
tu gasto. O el plato, también a poco, órale, ahí está tu plato. Con esa sonrisa me dejan en qué pensar muchas cosas. Ambos tenemos el mismo valor delante de Dios, pero cada uno cumplimos diferentes roles. ¿Está de acuerdo? ¿Para qué cumplimos diferentes roles? Todo esto es para fortalecer nuestro hogar. ¿Sí? La sumisión o la sujeción no se impone, hermano. No es porque diga, aquí se hace lo que no. La sumisión no se impone. La sumisión nace por amor, ¿verdad? Te dicen, porque uno como esposa dice, ay, pues mi esposo se esfuerza en trabajar, me trata bien, pues me da mi gasto, se lo merece que yo también le obedezca. Por eso dice, tranquilas, hermanas, tranquilas. No. La sumisión no se impone, es un acto de amor, que si él cede, yo cedo, y los dos caminamos como Dios quiere, dándole un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿sí o no? La sumisión nace del amor y de la confianza, ¿verdad? De uno al otro. Yo confío en mi esposo y mi esposo confía en mí. Esa es sumisión, que él sabe que yo no le voy a fallar y pues yo tengo confianza también de que él no me va a fallar, ¿sí o no? Y la sumisión no es a la fuerza, ¿sí? ¿Ya les agrada un poquito, mis hermanos? No es a la fuerza. Otro punto muy importante de la sumisión, de la sumisión o de la sujeción, no justifica el maltrato de ninguna forma. Que digas que yo estoy sujeta a mi esposo, sumisa a mi esposo, pero de ninguna forma le va a justificar un maltrato, tanto verbal, mucho menos físico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ni mucho menos un maltrato físico, ni psicológico, ni tener el control total de que yo quiero saber todo lo que hagas, a dónde vas y dónde estás y conéctame ese GPS porque yo debo de saber, o hasta cámaras, ¿no? En la casa, que yo quiero ver qué haces, a qué hora sales y me tienes que decir todo. Que si te vas a comprar un dulce, quiero que me digas cuánto gastaste. No, nada de eso. Aquí no va eso, ¿eh? Por eso es por lo que desde la amistad. Escuchen. Como joven o jovencita observe, porque todo eso se manifiesta y algunas cosas no, hasta el matrimonio. Pero un joven que esté centrado en el Señor tiene la oportunidad de pedirle al Señor que le revele. ¿Sí escucharon, jóvenes? ¿Sí se escuchó por allá atrás? Paz, no sea malito. El consejo es que todas esas cuestiones, ahora que están jóvenes, los jóvenes se pueden dar cuenta antes de llegar al matrimonio, porque hay cuestiones que en la juventud no salen, ya se dan a notar hasta que ya están casados. Entonces, ahorita que están jóvenes, uno de los primeros pasos es pedir un permiso. ¿Para qué? Para que podamos supervisarlos, ayudarles en oración y todo lo que tenga que salir, que salga antes de que haya un compromiso mayor. Ese es el consejo. Gracias. Amén, gloria a Dios. Fíjese que ahorita en el mundo ya hasta lo agarran así como de cotorreo, ¿no? Decir, es que es mi tóxico, es que es mi tóxica. ¿Se ha escuchado usted mucho eso? Y lo dicen como broma, pero muchas veces esas bromas han trascendido a tragedias, a muertes. Y ya hasta traen sus playeras, tóxica y tóxico. Y lo dicen como si fuera un orgullo, mis hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a estar atrayendo eso aquí? Como cristianos.
¿Cómo? Y dice uno, ay, pues es que es cotorreo, ¿no? Ay, es que... No, hermanos, eso no es cotorreo. Ha habido muertes. Ahorita ha habido mucho feminicidio. ¿Y cómo inicia eso? Por la toxicidad, ¿verdad? Dices que es tóxico, es que me tiene controlada, es que me tiene... ¿Cómo? La sumisión no es humillación, es un conjunto y ponerse de acuerdo. ¿Amén? ¿Sí quedó entendido ese punto? Pero vamos a seguir adelante. El esposo, al estar sujeto a Cristo, gobernará su hogar con amor, con respeto, y no va a gobernar como un tirano, que decir, aquí todos me obedecen y aquí se hace lo que yo mando. No. El varón, a estar sujeto a Cristo, el mismo Espíritu Santo lo va a guiar y le va a decir, así vas a dirigir tu casa, así vas a dirigir tu hogar, así vas a mediar, así vas a tratar a tus hijos, a tu esposa, así. Pero si el varón como cabeza no tiene intimidad con Dios, entonces ahí va a estar equivocado en ejercer autoridad, y por más que grite y grite y grite, nadie le va a hacer caso, porque no tiene intimidad con Dios. ¿Sí? Tiene que gobernar su hogar con amor, con respeto, y no como un tirano imponiendo el respeto, porque el respeto se gana. ¿Sí? Cuando usted le hable a su hijo con autoridad, él lo tiene que obedecer porque va respaldado por Dios. ¿Sí o no? Cuando un esposo se somete al Señor, guiando a su esposa con un corazón de siervo y alimentando los talentos que Dios le ha dado, ella puede someterse con toda confianza a su esposo y decir sí, porque yo estoy viendo su cambio, porque yo estoy viendo cómo él busca de Dios, porque yo estoy viendo cómo se está sumergiendo en las aguas del Señor. Entonces, con amor, yo me sujeto a mi esposo, ¿verdad? Eso le da confianza a una mujer. Cuando una mujer ve que su esposo se está metiendo más en las cosas de Dios, eso le está dando confianza. Gracias, ¿te lo cambié? Sí. Gracias. Sí, eso le está dando confianza para que uno como mujer se apoye de él y poder confiar en la cobertura que él nos da como cabeza. ¿Sí? Este orden, hermanos, nos habla sobre la responsabilidad que cae sobre cada uno de nosotros, tanto del esposo como de la esposa. Cae un peso grande sobre cada uno de nosotros, pero mayormente sobre el esposo como cabeza. Vamos a leer el versículo 4 que nos dice: pero todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pablo les está explicando aquí a la iglesia de Corintio, en medio de toda esa gente pagana, ¿qué les está diciendo? Ustedes no se olviden de las prácticas cristianas, aunque estén viendo lo que están haciendo los demás. La iglesia de Corintio, como pudimos ver en el inicio, quería copiar esas prácticas de los griegos y de los romanos, que al orar los hombres se tapaban la cabeza. Y Pablo, al escribirles esta carta, deseaba que los corintios hicieran esa separación de las costumbres paganas y que fueran diferentes en su vida cristiana. Por eso, mucho ojo, hermanos, en querer copiar a veces los comportamientos, modelos o enseñanzas de otras iglesias. ¿Sí? ¿Cómo qué tipo de comportamientos se pueden copiar? ¿Alguien me puede decir?
que la mujer sea la que mande al hombre. Ese sería un comportamiento, ¿verdad? Es que allá son cristianos igual que nosotros, y es que allá sí me dejan escuchar música mundana y no hay ningún problema. Eso es lo que les estaba pasando a los corintios. Ojo con nosotros, hermanos. Dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor. Y no, que no entre en ustedes confusión, que digan, es que en aquella iglesia que son cristianos, allá sí los dejan escuchar música mundana y no pasa nada. Eso es lo que creen. Es que allá sí me dejan vestir como yo quiero. Allá en la otra iglesia, allá sí dejan vestir a todos como quieran, puedes ir como, y no te dicen nada. Eso les estaba pasando a los corintios. Es que allá yo sí puedo llegar a la hora que yo quiera y ni se dan cuenta si llego o no llego. Estos son nada más unos ejemplos, pero hay muchísimo. Usted no se confunda, mi hermano. ¿Qué dice, qué nos enseña la palabra de Dios y que estábamos viendo en los capítulos anteriores? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted cheque. ¿Le conviene que sus hijos se contaminen con las músicas mundanas de allá afuera, de perreo y cosas vulgares? Si usted quiere, escúchelo. Si usted quiere dejar que sus hijos o sus hijas escuchen ese tipo de cosas, y si a usted le conviene, usted es quien toma la decisión. Pero después va a venir, es que mi hija ya salió embarazada, o mi hijo ya embarazó a una muchachita, y ahí va a haber diferentes cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay unas versiones en la Biblia que dice, todo me es lícito, pero dice, pero yo no me dejaré engañar. Hay alguna versión, pero yo no me dejaré, dice, engañar de todas estas cosas. Si alguien tiene esa versión, ¿perdón? Yo no me dejaré dominar. Hay varias versiones. Todo lo puede hacer usted. Usted puede si quiere escuchar, pero ¿le conviene? ¿Le conviene para la santidad con el Señor? Recuerde que Dios es santo. Solamente yo le recuerdo eso, que Dios es santo. Y en Él no va a habitar ni mancha, ni arruga, ni ninguna contaminación. Solamente le recuerdo eso. Amén. No nos dejemos engañar, hermanos, por esos modelos y esas enseñanzas de otras iglesias. Porque aquí se ha tratado de enseñar la doctrina pura. Vamos a leer 3 personitas. Hermana Cinia, ¿me puede ayudar en Primera de Juan 2:24? Hermana Janet, ¿me puede ayudar en Segunda de Timoteo 1:13? Y hermana Ana, Segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 1:13. ¿Sí? ¿Ya tienen la primerita? Primera de Juan 2:24. Continuemos con la sana doctrina, con lo que hemos aprendido. ¿Sí? Adelante. Así dice la palabra de Dios. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Ya escucharon? ¿Sí escucharon esa parte? Lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en nosotros. No se olvide de la sana doctrina. Segunda de Timoteo 1:13, Janet. Escuche bien. Un modelo formado por la fe y el amor que tiene. Amén. No nos olvidemos de la sana doctrina.
Hermana Ana, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te permanece sabiendo de quién has aprendido. Permanezcamos, hermanos, en la fe. Permanezcamos en lo que hemos aprendido. Y no nos dejemos engañar por ninguna doctrina, por ningún, dice la palabra de Dios, por ningún viento de doctrina. Dice la palabra de Dios, dice, tú ibas bien, tú ibas caminando bien, pero ¿qué pasó? Alguien, si me puede buscar esa parte de la escritura, no recuerdo el texto, pero dice, tú ibas bien, ¿quién te sedució para qué? Si alguien me lo busca y me lo puede leer ahorita. Aquí hay 3 puntos que no debemos de olvidar. Punto número 1, en guardar el mensaje original del Evangelio sin alterar. 3 puntos que no debemos de olvidar, referente a lo que vimos de la sana doctrina. 1 es guardar el mensaje original del Evangelio sin alteración. ¿Por qué sin alteración? Porque hay muchas personas que ya lo están acomodando su comodidad, ¿verdad? A su comodidad. Y no es nuestra comodidad, sino es a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Punto número 2, que no se nos debe de olvidar, y es una parte muy importante, mantener, ¿perdón? Ajá. Gálatas 5:7 es la misma. ¿Ya ven? Que nadie los estorbe, que nadie les venga a su oído a decir, por favor. Dice Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no los consientas. Si los pecadores te quieren seducir, dice, no los consientas. ¿Qué tenemos que hacer? Rechazarlos. Rechazarlos. El punto número 2 que les dije es mantener la comunicación con Dios. Eso es fundamental, punto número 2. Mantener la comunicación con Dios. Porque si usted y yo tenemos comunicación con Dios, no va a haber ninguna confusión, ¿o sí? No va a haber ninguna confusión. Si usted tiene duda en si algo está bien o está mal, pregúnteselo al Espíritu Santo. Vaya en oración y el Espíritu Santo se lo va a revelar a usted y le va a decir, esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo está bien. Pero si usted no tiene comunicación con Dios, pues entonces va a caer en error y en confusión. Se va a ir por su propio sentir y por sus propios pensamientos. ¿Y qué dice la palabra? Engañoso es que corazón más que todas las cosas. Y se lo va a llevar cualquier corriente. Y como decía ya el anciano José, si alguien te quiere seducir, dice, no lo apapaches contigo. No lo apapaches, aléjate de esa amistad, ¿verdad? De esa persona. Y punto número 3, recuerde usted siempre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no falla. Recuerde siempre la palabra de Dios porque ella nos instruye, nos enseña y nos redarguye para no dejarnos engañar. ¿Qué le parecen estos 3 puntos? Son muy buenos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir adelante en el versículo 5. ¿Qué nos dice el versículo 5? Ahora sí ya vamos a ir entrando en el tema que queremos entrar.
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿qué dice? Afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora sí, póngale ahí el velo. El velo ahora sí, póngale ahí. Y para que podamos entender este texto, en el tiempo de Pablo, hermanos, la gente debía de cubrirse la cabeza. ¿Por qué se debía de cubrir la cabeza? Porque si no se la cubría, deshonraba, no solo deshonraba su propia cabeza, sino que se demostraba irrespetuosa con su esposo. En los tiempos de Pablo el velo se lo ponían, lo andaban trayendo en la calle en todo momento. Pero dice que si no se lo ponían, era como estaba deshonraba su cabeza, ella misma, pero también era una seña de que era irrespetuosa con su esposo. ¿Qué le parece? Al no ponerse un velo, ella estaba dando señales de que no tenía gobierno, de que nadie la gobernaba, de que era una mujer soltera y de que era una mujer ingobernable. Entonces todas las mujeres tenían que usar su velo. E incluso, no solamente las casadas, sino también las señoritas. ¿Por qué? Porque su autoridad en este caso, ¿quién era? Su padre. ¿Sí? Y fíjese, un dato que encontramos es que en la isla de Chipre las autoridades rapaban a la mujer adúltera. Y así era más fácil, por ahí tengo unas imágenes, y así era más fácil identificarla como una mujer prostituta. Aquí en el 1 dice, rapaban a la mujer prostituta, a una mujer sorprendida en inmoralidad sexual. Podía ser públicamente avergonzada, rapando su cabello como señal de deshonra. ¿Perdón? No había escuchado ese. El mensaje que Pablo comunica a las mujeres de Corintio es que deberían de honrar a sus esposos mediante esas normas culturales de esa época. Entonces, ¿qué les decía? Ustedes deben de cubrirse, ustedes como mujeres, pero no los varones. No. Aún en la calle, las mujeres se tenían que cubrir para que sus esposos no fueran juzgados. Con el velo ellas decían, yo estoy en sujeción, yo tengo una autoridad, yo soy una mujer casada y por eso tenía que cubrirse su cabeza. Pero ¿qué decía Pablo aquí? Él quería dejar una clara distinción de sexos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo el hombre iba a andar cubierto y la mujer cubierta? Ahí es donde Pablo les dice, no, están mal. La que se debe de cubrir es la mujer, no el hombre. Ahí es donde les exhorta, donde iniciamos, ¿verdad? Que dice que la mujer era la que se tenía que cubrir, pero el hombre no. Decía, no quiero que el hombre se cubra la cabeza, porque si se la cubre el hombre, entonces estaría imitando ¿qué? Las costumbres paganas de los romanos y de los griegos. Tanto era como un fariseo, porque los fariseos también se cubrían su cabeza.
Y le llamaba la atención a los hombres y quería que quedara claro esto. ¿Por qué? Porque si ellos lo hacían, entonces dice que con esta acción estarían rechazando implícitamente el orden de la creación. O sea, con esto estaban deshonrando a Dios. Y les dice, no, quiero que quede claro esto. En los hombres no, pero las mujeres sí, como seña de autoridad. Esa era una señal de sujeción. Pero ojo, quiero que quede muy claro. El velo no es una imposición. El velo, quiero que quede claro, mi hermana, el velo no es que se imponga y que digamos, usted a fuerza se tiene que poner el velo. No. El velo es una revelación de parte de Dios. ¿Sí? ¿Por qué nos ponemos velo? ¿Usted por qué se pone velo, mi hermana? Por reverencia a Dios. Por respeto a Dios, porque cuando nos inclinamos bajan los ángeles. Exactamente. Bajan los ángeles por nuestras oraciones y debe de ponderar nuestra cabeza cubierta. Exactamente. Lo que hacemos nosotros al ponernos un velo, usted lo está haciendo, pero como un acto de amor, no como una imposición. ¿Sí? Mana Citlali, ¿usted por qué se pone su velo? Exactamente. Nosotros nos ponemos el velo porque estamos reverenciando la presencia de Dios y también como respeto a nuestros esposos. Es una seña de que estamos bajo autoridad. Usted, señorita Evelyn, Jackie, todas las jovencitas, ustedes se ponen velo porque ustedes están bajo la autoridad ¿de quién? De Dios, pero de su papá. Sí, también por eso se ponen su velo, porque están sujetas. ¿Sí? Mayrita, ¿por qué te pones tu velo? Para honrar a Dios, pero también con tu velo tú estás honrando a tu padre. ¿Sí me van entendiendo acerca del velo? ¿Amén? El varón, ¿por qué no usa velo? Porque dice la palabra de Dios, porque estaría afrentando su cabeza. ¿Y qué significa afrentar? Afrentar significa deshonrar a Cristo mismo. A Cristo mismo, si ustedes como varones se pusieran un velo, estarían deshonrando a Cristo. Ajá, eso es por respeto, ¿no? Pero estamos hablando referente a un velo. Ustedes, si ustedes se pondrían un velo, estarían deshonrando a Cristo mismo, estarían avergonzándolo, como un insulto. ¿Sí? Pero dice, por otra parte, cuando una mujer ora, dice, o profetiza con la cabeza descubierta, está afrentando su cabeza. Dice, orar o profetizar. ¿En qué momento usted se debe de poner su velo? En el momento de la oración y en el momento de que alguien esté profetizando o usted profetice, usted debe de cubrirse su cabeza por respeto y como señal de autoridad. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro todo este asunto? ¿Sí? Razones por las que debo de usar mi velo. Para honrar mi cabeza. ¿Quién? Nuestra cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Nuestro esposo, ¿verdad? Porque ya como vimos anteriormente, cuando una mujer era infiel, la rapaban. Era lo mismo que estaba dando señal que si una mujer no se cubría. Cuando una mujer no se cubría, entonces estaba dando señales de ¿qué? De rebeldía. Por eso yo les dije, es un tema controversial, ¿eh? Es un tema. Estabas dando señales de rebeldía. Pablo estaba haciendo esas tremendas comparaciones en el versículo 6. ¿Qué nos dice el versículo 6? Si la mujer no se cubre la cabeza,
entonces que se corte también el cabello. Pero si le es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto, la cabeza rasurada, que se la cubra. Entonces, ¿cómo estaba comparando Pablo a la mujer que no se cubría la cabeza? ¿Con quién la estaba comparando? ¿Sí está notando usted bien? ¿Sí está escuchando? Es una tremenda comparación, ¿eh? Que si no se cubría su cabeza, entonces aquí lo estamos leyendo en el capítulo 6. Si la mujer no se cubre su cabeza, entonces dice que se corte el cabello. Pero si le es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, entonces ¿qué dice? Pues mejor que se la cubra. Porque hay muchas iglesias que no se ponen el pelo. Sí, pero les vuelvo a repetir. Eso es una revelación de parte de Dios. ¿Sí? Uno busca al Señor en intimidad y que te dice, yo me pongo mi velo como reverencia. ¿Sí o no? Como señal de autoridad. Pero yo no se lo voy a imponer. Yo no se lo voy a imponer, es decir, no, es que a fuerzas usted se tiene que... No, escuchemos la palabra. Y si usted dice, es que a mí el Señor no me lo ha revelado, que yo me lo ponga, pues no se lo ponga, ¿verdad? Pero si por medio de la palabra el Señor ya se lo reveló y le está diciendo, esto era lo que yo necesitaba, sí, Señor, ¿qué es que yo me ponga un velo? Obediencia a ti. Y no nos está diciendo que lo debemos de traer allá afuera, porque sí, precisamente traemos nuestro cabellito, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra del Señor, cuando ora o profetiza. ¿Sí leyó usted? Cuando ora o profetiza. Cuando usted ore, cúbrase su cabeza. Cuando termine de orar, quítese su velo. Nada más. ¿Sí? Es una comparación que nos está dando, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y es tremenda. Vamos a seguir adelante. ¿El velo qué es? El velo también es como símbolo de autoridad, ya lo vimos. El velo señala que estamos bajo la autoridad de un esposo, bajo la autoridad de Dios. Y con el velo también, ¿sabe qué? Yo estoy dando una señal de que yo no soy la cabeza, sino que yo estoy bajo la autoridad. Con el velo usted está diciendo eso, yo no soy cabeza, yo solamente estoy bajo la autoridad de mi esposo y de Dios. Y sujeción a Dios. Con el velo yo estoy señalando que el que manda, ¿quién es? El que manda es mi esposo, sujeto a Cristo. ¿Sí me está entendiendo todo esto? ¿Sí, sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a leer, fíjense, un comentario bíblico que tengo por acá. Lo que Pablo podría querer decir es que si las mujeres en la iglesia no llevaban velo, se tomará esa acción como si estuvieran deshonrando a sus esposos, lo cual podría afectar su lugar en la sociedad. Si en el antiguo, con los corintios, alguna mujer no se cubría, ¿qué quería decir? Estaba deshonrando a su esposo, ¿y qué? Y que su esposo iba a ser causa de burla. ¿Qué le iban a decir? Se iban a burlar de ese varón, ¿verdad? Y decir, no, mira, ni su esposa lo respeta. Y iba a ser un tremendo escándalo eso, ¿sí o no? ¿O que estaba dando señales a mujer?
de que era una mujer que... ¿Perdón, pastor? Si la esposa insiste en llevar, es un comentario bíblico, si la esposa insistía en llevar la cabeza descubierta, bien podría llevar también una señal de humillación rapándose su cabeza. Si no quiere avergonzar de esa manera a su esposa, a su esposo o a ella misma y a su familia, entonces, ¿qué decía? Si no te quieres rapar o no te quieres cubrir, pues mejor usa velo y evítate todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Porque dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 8, ese es el versículo 8. ¿De dónde fuimos creadas nosotras? Nosotros fuimos creadas de ahí. Ya se quedaron muy en silencio. Pero sí vamos entendiendo, ¿verdad, mi hermano? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Usted digiéralo, analícelo, órelo y dígale al Espíritu Santo, tú revélamelo, Señor, ¿verdad? Porque yo claramente se los estoy diciendo, no es una imposición, no. Aprendamos solamente de la palabra. En el 9 dice, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre su cabeza. El velo nos da autoridad ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que es también un comentario bíblico. Porque los ángeles observan la adoración del pueblo de Dios. Por eso dice, por causa de los ángeles. Ellos observan la adoración que nosotros damos al Señor. Dice que los ángeles se la pasan día y noche diciendo, santo, 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 santo eres tú, Señor, adorando. Entonces los ángeles descienden cuando usted y yo adoramos al Señor. Y el ponernos nuestro velo es señal de reverencia. El velo representa el respeto al orden divino. Y es un símbolo de reverencia durante la oración y durante la adoración. Y fíjese esta parte que escribe aquí. El velo es una expresión externa de una actitud interna de sumisión a Dios y de respeto al orden creado. Ajá. El velo es una expresión externa de una actitud interna de sumisión a Dios y de respeto al orden creado. En pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Que si usted obedece con ponerse su velo, es un reflejo de lo que hay dentro de su corazón. ¿Sí? Usted está reflejando el amor que le tiene a Dios. Que dice, sí, Señor, pues si tu palabra dice que yo me cubra, como un acto de amor, yo me cubro. ¿Sí? Porque por eso dice que es una expresión externa, o sea, lo que usted está haciendo es ponerse su velo, pero está expresando lo que hay dentro de su corazón.
el amor y el respeto que le tiene al amado. Solamente eso. Es un acto de amor que nosotros hacemos hacia Dios. Vamos a seguir adelante. En el versículo 11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Qué nos enseña esto? Que ambos somos indispensables. Ambos somos indispensables delante de Dios y poseemos una misma dignidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos somos de grande valor. Tanto el esposo como la esposa, delante de los ojos del Señor, somos de ese grande valor. Amén. En el versículo 13 que nos dice: juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? ¿No les ha pasado que a veces los hombres se quieren dejar el cabello largo y qué les pasa? Los confunden a veces, de verdad. Señorita, y voltea y con su voz ronca. Entonces, para un hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero por el contrario, a nosotras como mujeres nos es honroso, porque dice que en lugar del velo, de traerlo en la calle, pues traemos nuestro cabello. ¿Qué le parece este orden? Dice, porque no les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Y termina diciendo: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Antes de que toda la iglesia se le fuera encima, comenzara a decir, pero es que, ¿qué dice? Aquí les puso un punto final y ¿qué les dice? Si alguien insiste en discutir, o como diciendo, si a alguien no le agrada este punto, ¿qué dice? Este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Punto final, nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Que usted toma la decisión. Que yo tomo la decisión. Porque la palabra no es para contender. Que usted diga, es que yo no me quiero ponerlo, no por eso se le van a cerrar las puertas, ¿verdad? De ninguna manera. Porque es lo mismo que la palabra, hermanos. La palabra se da. Para algunos sí les hace digestión y para otros dicen, no, yo voy a seguir como estoy. Y pues usted toma la decisión, mi hermano. Porque la palabra de Dios en ningún momento es para contender. No es para discutir ni para pelear. No. La palabra de Dios se expone. Dice, es como esa espada de doble filo. Dice, te quebranta, te lastima. Pero dice, pero te redarguye. ¿Verdad? Por eso iniciamos diciendo, ¿es usted un niño espiritual o ya es un maduro espiritual para recibir un alimento sólido? Ahora todos los que me escribieron aquí,
¿Algunos cambiaron de opinión? ¿Quién quiere que le regrese su papelito para que diga, no, es que esto no? ¿Nadie? Todos se quedan así. No, es que nadie me puso como controversia a decir, no, está mal, no. La palabra se expone y usted es quien decide. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Y vienen temas muy controversiales.